El tema de hoy se titula Temed a Dios, no a Faraón. Y voy a comenzar hoy hablando de Apocalipsis. Apocalipsis 14, 6 y 7 dice: Luego vi otro ángel, el cual volaba en medio del cielo. Tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, es decir, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Ese ángel decía con fuerte voz: temed a Dios y denle gloria. ¿Quiénes son los que predican este mensaje de temer a Dios y darle gloria? ¿Quiénes son? Son justamente un grupo que habla del Apocalipsis y que se presenta en Apocalipsis 7, que se le llama los 144.000. Son un grupo pequeño comparado con la cantidad de habitantes que tiene el mundo. Sin embargo, nosotros en el sermón pasado vimos que Dios con poco, ¿qué hace? Hace mucho. Y este grupo va a predicar este mensaje, va a predicar el evangelio eterno, pero va a comenzar el evangelio eterno. Lo primero que habla el evangelio eterno es: teman a Dios y denle gloria. Le predica a un mundo que está con temor, no de Dios, sino que está con temor del ser humano. Es más, estos 144.000 dice que confrontan con su predicación a una bestia. Por supuesto, está escrito todo en símbolos en el Apocalipsis. Dios hace mucho con poco. ¿Y cuál es la misión de los 144.000? La misión de los 144.000, como les decía, es confrontar con su mensaje a una bestia. ¿Y quién es la bestia? La bestia es un sistema humano, es un grupo de seres humanos que sirve, según lo que dice el Apocalipsis, ¿sirve a quién? Al dragón. Los 144.000, ¿a quién sirven? Sirven al Cordero, dice el Apocalipsis. Pero esta bestia sirve al dragón, y estos 144.000, que son pocos, van a confrontar a esta bestia. Ahora la pregunta es: ¿qué simboliza la bestia de Apocalipsis? ¿Qué simboliza? Y de acuerdo, yo ya prediqué algunos sermones de Apocalipsis, di una serie también hace poco en los miércoles de noche, pero no voy a poder ahora expandirme en esto, pero la bestia de Apocalipsis simboliza el sistema cristiano sin Cristo. La bestia de Apocalipsis no es un movimiento ateo, y eso yo sé que todos los estudiantes de Apocalipsis saben lo que estoy diciendo. La bestia de Apocalipsis no es un movimiento ateo, no es un movimiento agnóstico, no es un movimiento anti-Dios, sino que es un movimiento cristiano que dice seguir a Dios, pero que no tiene a Cristo en su seno. Y eso es el gran engaño, ese va a ser el gran engaño final. O sea, la historia de este mundo no puede terminar con un engaño pequeño, tiene que terminar con el mayor engaño que alguna vez se ha hecho en esta tierra. Y va a ser el cristianismo sin Cristo que representa a esta bestia, que sirve ¿a quién? Al dragón. Y recuerden que nosotros vimos el sábado pasado que dragón es lo mismo que ¿qué? Que serpiente. Esto tiene implicaciones muy grandes. ¿Cómo podemos identificar al sistema cristiano sin Cristo? Esto va a ser un engaño tan sutil que la pregunta es: ¿cómo nosotros podemos identificar? Si todos nosotros somos cristianos, estamos en el cristianismo, ¿cómo podemos identificar el cristianismo sin Cristo? Y entonces, esto no tiene que ver con carteles denominacionales, no tienen que ver que el cristianismo sin Cristo es la iglesia a la que yo no pertenezco, sino que el cristianismo sin Cristo tiene unas características que el mismo Apocalipsis las describe, y las describe también la Biblia, y esas características son inconfundibles. ¿Cuáles son las características del cristianismo sin Cristo? Es que el cristianismo sin Cristo no respeta la libertad de los individuos. El cristianismo sin Cristo es esclavizante. Esclaviza. Ojo, es un cristianismo que habla de Dios, es un cristianismo que se reúne todas las semanas en una iglesia, es un cristianismo que abre la Biblia, es un cristianismo que se llena la boca de cosas religiosas, pero es un cristianismo que no respeta la libertad y que esclaviza a las personas que pertenecen a ese cristianismo.
es un cristianismo que controla. O sea, no puede dejar de meterse en la vida de aquellos que pertenecen a ese cristianismo y de dictarles lo que tienen que hacer y de tratar de controlar por medio de diferentes instrumentos para que el cristianismo siga masificado siguiendo los objetivos que los dirigentes se proponen. El cristianismo sin Cristo persigue. Y justamente el Apocalipsis habla de un movimiento perseguidor que dice seguir a Dios y un movimiento perseguido que también dice seguir a Dios. Con la diferencia, ¿cómo sabemos entonces cuál es el cristianismo sin Cristo? Es el cristianismo que no respeta la libertad del individuo, que esclaviza, que controla y que persigue. Donde ustedes vean que no hay libertad, donde ustedes vean que hay esclavitud, que hay servidumbre, donde ustedes vean que hay control, donde ustedes vean que hay persecución para toda persona que no piensa de la manera que se espera que piense, allí no está Dios, no está Cristo, por más que se hable de Cristo, por más que sean sistemas que digan que son el sistema elegido por Dios, que son los santos, que son el remanente, que son lo que sean. Cuando ustedes ven estas características, allí está el cristianismo sin Cristo. Donde ustedes vean una iglesia local donde se esclaviza, se controla, no se respeta la libertad y se persigue, allí no está Cristo. Eso es cristianismo sin Cristo. Ese cristianismo, esa iglesia local, se está haciendo parte de la bestia. Se está preparando para ser parte de la bestia y servir ¿a quién? Al dragón. No sirve al cordero. Mateo 23:4 dice, esto pasó en la época de Jesús también, con el sistema religioso de la época de Jesús. Y Jesús les decía a ese sistema religioso, imponen sobre la gente cargas pesadas y difíciles de llevar, pero ellos no mueven ni un dedo para levantarlas. Jesús habla de los dirigentes religiosos del cristianismo sin Cristo, o en esa época de los fariseos, y decía que ellos querían controlar a todo el mundo, pero ellos, los que controlaban, no se permitían ser controlados por nadie. Y ellos imponían cargas que no estaban dispuestos ellos a llevar. Ahora vamos a Moisés. Pregunto, ¿con qué propósito Dios llamó a Moisés? ¿Cuál fue el propósito? ¿Para qué lo llamó? Es interesante que Dios llama a Moisés con este propósito. Éxodo 3:10 dice, por lo tanto, ven ahora que voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Dios en Egipto? Era esclavo. ¿Para qué Dios llama a Moisés? Dios llama a Moisés para liberar a su pueblo. Dios llama a Moisés para liberar a su pueblo. Esto es importantísimo, porque Dios cuando llama a una persona, la llama con el mismo propósito que llamó a Moisés. Cuando Dios nos llama ¿para qué? Para liberar. No nos llama para esclavizar. No nos llama para controlar. No nos llama para perseguir. Nos llama para liberar. Y si yo no estoy liberando, entonces no estoy siendo llamado por Dios. He sido llamado por otra persona que yo pienso que es Dios. Justamente le encanta a Satanás disfrazarse de aquel a quien más odia. Qué miserable que es Satanás. Envidia tanto a Dios que se disfraza como él para engañarnos. En el reino de Dios, liderar es liberar. Te hago una pregunta. En la función que tienes en esta sociedad, ¿tú estás liberando o estás oprimiendo? En tu empresa, ¿estás liberando o estás oprimiendo? Y claro, acá no estamos hablando de empresas seculares ahora, porque tampoco en los países, también los países que son más libres son los países que más progresan. Pero hablando del reino de Dios, este es un principio del reino de Dios.
Si eres un líder en el reino de Dios, has sido llamado para liberar, no para otra cosa. Y si estás oprimiendo en el reino de Dios, estás siguiendo al dragón. Y perdona que sea categórico. Y no importa que seas anciano de iglesia, no importa que seas pastor, no importa que seas presidente de una conferencia, no importa que seas el líder de la iglesia de más crecimiento en todo el mundo, si tú estás oprimiendo en el nombre de Dios, tú estás siguiendo al dragón. En la ley de Dios, que creemos que es una de las partes de la Biblia más importantes, el primer mandamiento, que el cristianismo occidental lo ha sacado de la ley, que lo ha puesto como introducción, introduce a Dios como liberador. Es tan importante la libertad en el reino de Dios que Éxodo 22 dice, Dios en el primer mandamiento se declara, como aquí lo que dice, yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de la tierra de Egipto, donde vivías como esclavo. Dios lo que hace, lo primero que hace con una persona es liberarla. Y por eso si nosotros somos líderes del pueblo de Dios, ¿qué tenemos que hacer con la gente? Liberar. Y si no estamos liberando, no estamos siguiendo a Dios. Si no estamos liberando, no estamos cumpliendo la ley de Dios. Si estamos oprimiendo, no estamos en el reino. Estamos en nuestra propia institución. La misión del Mesías es interesante. Jesús la sacó de Isaías y él se la aplicó a sí mismo y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. O sea, la misión del Mesías, ¿cuál era también? Liberar. Entonces, tu misión y mi misión, ¿cuál es? Liberar. Espero que esto quede claro porque históricamente el cristianismo ha sido uno de los sistemas más opresivos que ha habido en la historia. Perdonen la redundancia. No, si seguimos a Cristo hemos sido llamados para liberar. Testimonios para Ministro 360 dice, los métodos de Satanás tienden a un solo fin, hacer que los hombres sean esclavos ¿de qué? De los hombres. Si los métodos de Satanás lo único que buscan es hacer que los hombres sean esclavos de otros hombres. Y fíjense, miren la moda. ¿Qué trata de hacer la moda? Esclavizar a los jóvenes. Fíjense la tradición. ¿Qué trata de hacer la tradición? Esclavizar a los adultos. La esclavitud está en todos lados y este es los métodos de Satanás tienden a un solo fin. Entonces, si los métodos de Satanás tienden a un solo fin, que es esclavizar, los métodos de Dios también tienden a un solo fin. ¿Y cuál es el solo fin que buscan los métodos de Dios? Liberar. Y quiero que lo repitas esto, que entre, porque donde no hay libertad, allí no está el reino de Dios. No importa cuánta santidad, mantos de santidad te pongas encima, no importa cuánto pongas a Dios en tu boca, no importa cuántas Biblias te conozcas de memoria, si no hay libertad, si tu manera de hacer las cosas no promueve libertad, tú no estás siendo dirigido por Dios y no eres un líder. ¿Para quién es el tema de hoy? El tema de hoy es para los que el sábado pasado tomaron la decisión, no es que tomaron la decisión, porque no es, sino que creyeron que Dios los estaba llamando para ir a Egipto. Desde el lugar donde estás, con lo poco que tienes, con la vara. Pero es que yo no soy, ¿quién soy yo? Yo estaré contigo. De eso se trata. Y analizamos que Dios con poco hace mucho. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces no importa que no tenga nada, lo que importa es si creo en el llamado de Dios o no lo creo. Pero si tú creíste en el llamado de Dios y después cuando te fuiste a tu casa dijiste, Señor, ¿tienes algo para mí? ¿Me estás llamando? Bueno, este tema es para ti hoy. Hay mucha gente que me escribió por internet y me dijo, pastor, creo en el llamado de Dios, creo que Dios tiene algo para mí, no tengo nada, pero quiero que Dios esté conmigo. Gloria a Dios. Es para ti este mensaje. Hubo pastores que se comunicaron conmigo también.
un pastor que providencialmente me dice, en otro país, me dice: Joel, el domingo estaba arreglando el techo de mi casa y dije, voy a escuchar algo, y no sé, dije, voy a escuchar el sermón y salió el sermón de Forest City. Y Dios me movilizó. Y quiero decirte que a mí me movilizó preparar el sermón. Yo decidí creer también. Y yo sé, como dije el sábado pasado, quizás no todos crean acá, y está bien. Pero con que haya una persona que crea en el llamado de Dios, bueno, este sermón es para ti, este tema es para ti y para mí, porque yo también creo. O sea, somos dos, ya somos movimiento. Y yo sé que hay más de dos. No es un tema fácil, porque no es fácil ser líder para Dios. Liderar significa liberar, pero no es una tarea cómoda. No lo es. ¿Por qué? Si Dios nos llamó a dar libertad, Martin Luther King dijo algo que es muy sabio, que dijo: la libertad nunca es dada voluntariamente por el opresor, debe ser exigida por el oprimido. Si Dios nos llamó a liberar, como Dios lo llamó a Moisés, vamos a tener que confrontar al opresor. Y confrontar al opresor no es cómodo, porque el opresor tiene miles de razones. Aparentemente, el opresor ha justificado muy bien sus acciones para creer que realmente oprimiendo está haciendo la obra de Dios. Y eso es lo que hace difícil, porque el opresor lo hace inconscientemente, se ha justificado de tal manera. ¿Por qué? Porque la opresión generalmente, cuando en el mundo se oprime, y esto, ojo, estoy hablando ahora en todos los ámbitos, no solamente en el religioso, si ustedes analizan en la Biblia y en la historia por qué se oprime, generalmente se oprime para obtener cierto tipo de ganancias y de provecho. Se oprime para usar a la gente como un medio para obtener beneficios personales. Entonces las personas que están oprimiendo tienen como, si se ponen a analizar de manera profunda por qué están haciendo las cosas, se encuentran con un problema, entonces tratan de justificar eso de alguna manera para poder tener bien su conciencia con Dios. Y es más, y ponen a Dios en el medio para poder seguir justificando la opresión que están haciendo. Y lo que estoy diciendo no es algo nuevo, esto ha sido histórico y todavía se sigue haciendo. Y por eso cuando Dios nos llama, cuando Dios lo llama a Moisés, lo llama a confrontar a Faraón. Dios te llama a confrontar a Faraón. Dios nos llama a confrontar a Faraón. Y confrontar a Faraón no es una tarea cómoda. Y perdonen que use a Martin Luther King por esto, pero dijo dos cosas que son muy importantes. Esta yo ya la sabía, pero en esta semana descubrí esto también que dijo, y que me parece muy importante, que dice: la injusticia en un lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. ¿Por qué? Porque si nosotros somos líderes, Dios nos ha dado una posición en el lugar donde estamos. Y a veces decimos, bueno, esto es chiquito, no importa. Y somos testigos de una injusticia que está haciendo, pero por quedar bien, por no tener problemas, nos quedamos callados la boca. Somos parte de una junta ejecutiva, por ejemplo, o somos parte de un congreso, o somos parte de una cosa, y bueno, nosotros sabemos que las cosas no se están haciendo bien, pero bueno, todo el mundo lo acepta, y entonces me voy a quedar callado la boca. ¡No! Dios nos llamó a liberar, eso es liderazgo. Y alguien no se vaya, porque alguien puede que escuche hasta acá, quizás salga y diga, voy a agarrar la pistola y vamos a poner bombas en todos lados. No, es que nosotros no estamos siguiendo un terrorista, estamos siguiendo un humilde carpintero. Nosotros no estamos siguiendo una bestia, estamos siguiendo un cordero. Y si vamos a confrontar a Faraón, los vamos a confrontar con una vara, con lo poco que tenemos, pero con los métodos del cordero. No con los métodos del dragón, porque no seguimos al dragón, seguimos al cordero.
Y eso es lo que hace difícil, porque nos encantaría confrontar con bombas, nos encantaría confrontar con las mismas herramientas que utiliza el dragón, pero no, nosotros seguimos al Cordero y las herramientas del Cordero es las que debemos usar. ¿Dónde tiene el arma el Cordero en el Apocalipsis? ¿Lo notaron? ¿Dónde la tiene? La tiene en la boca. Él no utiliza la violencia, el Cordero. Él utiliza la verdad. La verdad no atacando personas, sino describiendo los principios correctos y los principios equivocados. Y cuando se describen principios correctos, el que está correcto no tiene ningún problema, pero cuando se describen principios equivocados, hay personas que dicen, está atacando al... No, no está atacando a nadie, se describen principios equivocados. Si sigues principios equivocados y te sientes identificado, simplemente entonces cambia tu manera de seguir principios. Pero acá no es cuestión de pararnos a decir, Pepe Juárez está haciendo cosas malas, el pastor aquel está haciendo cosas malas, el anciano de iglesia aquel está haciendo cosas malas. No, hay que describir principios correctos e incorrectos. Y cada uno de nosotros tiene que ver de qué lado va a estar puesto, si va a seguir los principios correctos o incorrectos. ¿Por qué? Porque a veces estos sermones dan un poquito de miedo porque parece que alguien está atacando a alguien. No, se están describiendo principios. Y cada uno se pone el sombrero o se lo saca, depende, tú sabes dónde estás parado. Pero cuando nosotros somos testigos de injusticias y no hacemos nada, aunque sea una injusticia pequeña, eso es una amenaza para la justicia que quizás se ve en todos lados, como dice Martin Luther King. Moisés va a Egipto y ahora vamos a empezar a ver cómo no es cómodo para Moisés la misión que Dios le da. La misión de liberar es incómoda. Y por eso si tú aceptas el llamado de Dios, tienes que saber que esto no es un camino de rosas. Pero lo hermoso es que Dios va a estar con nosotros. Y esa es la recompensa. Eso sí es rosas, si podríamos decir así. Eso sí vale la pena, no importa lo que pasemos, pero con tal de saber que Dios está al lado nuestro, aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tú eres mi recompensa. Y por eso te hago una pregunta, ¿estás dispuesto a aceptar el llamado de Dios? ¿Estás dispuesto a seguir la incomodidad que significa liberar personas? Perdón, no leí. Éxodo 5, 1 al 2 dice, después Moisés y Aarón entraron en la presencia del faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero el faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. En otras palabras, Faraón estaba oprimiendo al pueblo de Dios y aquí hay una clara evidencia que todo el que oprime al pueblo de Dios, ¿qué pasa? No conoce a Dios. Para Faraón era lo más natural oprimir al pueblo de Dios. El pueblo de Dios se había transformado en medios para obtener sus ganancias, para sostener su trono, para sostener su imperio. No eran fines en sí mismos esas personas, sino que eran un medio de ganancia. Moisés y Aarón dijeron, el Dios de los hebreos se nos ha manifestado. Iremos pues ahora 3 días de camino por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué buscáis apartar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Puse en rojo lo que dijeron Moisés y Aarón ahí, porque Faraón no conocía a Dios. Ahora les hago una pregunta, ¿Moisés y Aarón lo conocían? Moisés y Aarón lo estaban conociendo a Dios. Pero ellos pensaban todavía que si ellos no iban a hacer lo que Dios hacía, Dios lo iba a agarrar con una peste o con espada. Tenían el concepto de todavía tergiversado de Dios. Y por eso cuando Moisés después lidera al pueblo, mezcla estos conceptos
de Dios dentro de su liderazgo porque él estaba conociendo a Dios. Dios se estaba revelando a él, pero él todavía no la tenía totalmente clara. Y vuelvo a repetir lo que muchas veces he repetido en otros sermones. Era necesario que por eso venga Jesús. Y por eso Pablo dice, Dios nos habló de muchas maneras por medio de los profetas, pero ahora nos habla a través de Jesucristo. Porque si Moisés la hubiera tenido clara, no hubiera necesitado venir Jesús. Pero ningún profeta humano puede tenerla clara. Solamente el que la tiene clara es Jesús. Y por eso Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y no me voy a cansar de repetir esto porque lastimosamente nosotros hemos puesto a Jesús como si fuera un profeta, igual que los musulmanes. ¿Por qué? Porque cuando leemos algo en el Antiguo Testamento que se contradice con lo que Jesús es, hizo o hace, nosotros, no, pero el Antiguo Testamento lo dice, decimos. Y entonces ponemos a Jesús al mismo nivel de los profetas, lo que hacen los musulmanes. Y nosotros después decimos, los musulmanes no creen en Cristo. Nosotros no creemos en Cristo. Porque hemos puesto a los profetas por sobre Jesús. Y Jesús juzga a los profetas. Y no los profetas describen a Jesús. Alguien puede decir, bueno, pero entonces vamos a desechar la Biblia. No. Entonces la Biblia no es inspirada. No, sí, la Biblia es inspirada. Pero la inspiración de Dios no hace que un profeta sea infalible. Y por eso era necesario que venga Jesús, porque Jesús fue el único infalible. Y por eso tenemos que leer la Biblia a través de Jesús. Él es. Nada de lo que nosotros hacemos, por más inspirados por Dios que estemos, está libre de equivocaciones. En el ser humano no podemos confiar, no podemos poner nuestra confianza en la sangre y en la carne. Solamente en Dios. Y por eso todavía Moisés y Aarón estaban en este proceso. Pero entonces cuando le dicen esto a Faraón, le dice, deja libre al pueblo, Faraón se niega. Y dijo también el Faraón, ahora que el pueblo de la tierra es numeroso, vosotros queréis apartarlo de sus tareas. Aquel mismo día el Faraón dio esta orden a los cuadrilleros encargados de las labores del pueblo y a sus capataces. De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Que vayan ellos y que recojan por sí mismos la paja. Les impondrán la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no les disminuiréis nada, pues están ociosos. Por eso claman diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Que les aumente el trabajo para que estén ocupados y no atiendan a palabras mentirosas. Y acá Moisés y Aarón resulta que van para liberar, ¿y qué pasa con el pueblo? Faraón se enoja, ¿y qué hace ahora? Los oprime más. Es más, el pueblo estaba contento antes. Se había acostumbrado a la esclavitud. Y ahora que aparecen Moisés y Aarón siguiendo la voluntad de Dios, siguiendo el llamado de Dios, ahora las cosas se le complican al pueblo. Todo acto de liberación causará una reacción violenta de parte del opresor. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo, si hemos sido llamados por Dios, vayamos a liberar personas, va a haber una reacción violenta de parte de los faraones. Los faraones no quieren dar libertad. Los faraones no quieren dejar de controlar. Los faraones quieren tener todo sobre sus manos y que todos trabajen para ellos, porque ellos están ocupados en ellos. Y por eso, acuérdense que esto lo estamos poniendo, o sea, esto que pasó en Egipto es lo que va a pasar al final. Y quiero decirles que Egipto era un sistema político religioso. O sea, Faraón no era un ser que no era espiritual, no, él adoraba a su Dios, adoraba a la serpiente. Es más, tenía valores el Faraón también, pero valores un poco trastocados. Y por eso al final, al cristianismo sin Cristo en el Apocalipsis se lo describe como Sodoma, se lo describe como Egipto y se lo describe también como Jerusalén. O sea, el hecho de yo tener un cartel que diga yo soy, no quiero nombrar, voy a nombrar mi denominación, yo sé que hay mucha gente que escucha de otras denominaciones estos sermones, pero voy a nombrar la mía. El hecho de decir yo soy adventista y tengo la verdad,
no hace ninguna diferencia en mi vida, ¿eh? El hecho de pertenecer a un grupo religioso, porque si en mi grupo religioso me comporto como un faraón y lo que hago es para oprimir al pueblo a través de la religión, yo estoy sirviendo al dragón. No importa el cartel que me haya colgado con una denominación que se considera sacrosanta. No pasa por las etiquetas, pasa por lo que hay en el corazón. Y tenemos que llegar a entender esto de una vez por todas, porque si no nuestro cristianismo va a ser muy, pero muy superficial y vamos a terminar unidos a la bestia. Que no es otra denominación la bestia, sino que la bestia somos o son todos aquellos que siguen principios diferentes al reino. Sigue la historia en Éxodo 5, 10 al 14, dice: los cuadrilleros y sus capataces salieron y dijeron al pueblo: así ha dicho el faraón, ya no os daré paja, id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros del faraón habían puesto sobre ellos. Y les decían: ¿por qué no habéis cumplido ni ayer ni hoy vuestra tarea de ladrillos como antes? Entonces los israelitas ahora comenzaron a trabajar, pero ahora no cumplían con el requisito. Entonces azotaban a los capataces. Los capataces le decían a sus compañeros, que eran sus hermanos los israelitas, decían: miren, hagan el trabajo porque si no a mí me azotan. Y se hizo una cadena donde todo el mundo azotaba a todo el mundo para poder cumplir los objetivos que el faraón ponía. Así trabajan los sistemas opresores. No es que todos quieren oprimir, pero el de arriba oprime al de abajo, el de abajo oprime al que tiene más abajo y así nos vamos oprimiendo todos. Y eso pasa también dentro de las iglesias. Y no me voy a detener en eso ahora porque después vamos a ver algunas cosas que son muy interesantes. En Éxodo 5, 15 al 18 sigue diciendo: los capataces de los hijos de Israel fueron a quejarse ante el faraón y le dijeron, acá lo puse en rojo eso porque ¿qué pasa? El pueblo de Israel ahora ¿qué pasa? Está despertando, está empezando a asumir liderazgo, está empezando a animarse a confrontar a Faraón. Antes como estaban esclavos, pero el trabajo no era demasiado, se quedaban tranquilos y aceptaban la esclavitud. Porque quiero decirte que las personas que son esclavas no son esclavas a regañadientes. Hay muchas personas que quieren vivir como esclavas. Y eso lo vamos a ver después en el peregrinaje de Israel. Israel no le gustaba vivir por fe y quería volver siempre a Egipto, quería volver a la servidumbre, quería tener una vida predecible, preferían ser esclavos con una vida predecible que vivir por fe siguiendo el camino de Dios que siempre nos sorprende. Y por eso hay muchas personas que les gusta tener faraones, que les gustan que le digan lo que tienen que pensar, que les gusta que le digan qué tienen que comer, que les gusta que le digan cómo tienen que mirar, ver, vestirse, caminar, adorar. Les encanta que haya un manual que les diga todas las cosas cómo tienen que hacerse. Pero esos no son los que siguen a Cristo. Los que siguen a Cristo no siguen un manual, imitan a Cristo. Es mucho más poderoso que seguir un manual. Alguien puede decir, por eso yo vivo como quiero, porque yo no sigo ningún manual. Bueno, tampoco sigues a Cristo. Porque si sigues a Cristo, vives como Cristo. Te vistes como Cristo. Escuchas música como Cristo. Entonces voy a escuchar todo el tiempo música religiosa. No. No vas a escuchar música que vaya en contra del reino. Muy simple. Esto ya no me está gustando. Me estaba gustando esta de la libertad, pero ya no, bueno. ¿Qué querés que te diga? En ningún lado dice la Biblia que el mensaje de Dios es agradable. O nos entregamos o no nos entregamos. No es cuestión de venir acá a la iglesia a jugar a la iglesia. Es cuestión de vivir para Cristo. Es cuestión de reflejarlo en todo lo que hago. No simplemente en llenarme la boca como se llena la bestia también de Dios, pero oprime a todo el mundo. Y después está el otro lado que se llena la boca de Jesús, Jesús, Jesús y vive de cualquier forma. No, vivimos para Cristo. Vivimos para darle gloria a Él en todo lo que hacemos, punto. Y si no te gusta, bueno, este no es tu lugar.
Ah, pastor, ¿me están echando? No, no te estoy echando, tú decides dónde quieres estar. Yo lo único que te digo es que estoy tratando de transmitir lo que Jesús enseñaba, no mi mensaje. A mí también me incomoda el mensaje de Jesús, porque yo también necesito cambiar y yo no puedo, entonces me tengo que rendir a Él. Los capataces de los hijos de Israel fueron a quejarse ante el faraón y le dijeron: ¿por qué tratas así a tus siervos? No se da paja a tus siervos y con todo nos dicen: haced ladrillo. Además, tus siervos son azotados y el pueblo tuyo es culpable. Fueron bastante categóricos con Faraón. El faraón respondió: ¿estáis ociosos? Sí, ociosos, y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad. No se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. O sea, peor todavía. Y ahora fíjense, los capataces de los hijos de Israel se sintieron afligidos cuando les dijeron: no se disminuirá nada vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Cuando salían de la presencia del faraón, se encontraron ¿con quién? Con Moisés y Aarón, que los estaban esperando y les dijeron: que Jehová os examine y os juzgue. Pues nos habéis hecho odiosos ante el faraón y sus siervos, y les habéis puesto la espada en la mano para que nos maten. Y ahora sí que Moisés y Aarón tenían un gran problema. El faraón no los quería y tampoco el pueblo que venían a liberar tampoco los querían. Y eso es lo que pasa con un líder que trae libertad. No, la libertad no va a venir de un día para el otro, no va a venir porque simplemente oremos, no, va a haber que confrontar a Faraón. Y cuando confrontemos a Faraón, Faraón se va a enojar. Egipto se va a enojar. Y entonces se van a poner más opresores todavía. Pero por suerte, Moisés y Aarón no estaban solos. Y ellos claman a Dios. Y Dios se manifiesta de la manera que prometió manifestarse. Porque no eran Moisés y Aarón que liberaban al pueblo. Ellos simplemente eran instrumentos de Dios. Era Dios que iba a liberar al pueblo. Y por eso cuando Dios te llama con la tarea de liberar, es Dios que va adelante. Sí, puede ser que hoy te odien no solamente el faraón, sino aquellos, incluso te malinterpreten aquellos que quieres liberar o que Dios te manda a liberar. Pero si Dios va delante tuyo, Dios se va a manifestar con mano poderosa para sacar a su pueblo de Egipto. Y quiero ahora, simplemente para que ustedes analicen y todos analicemos, porque si hemos sido llamados a dar libertad, nosotros no podemos dejar pasar un acto de opresión. Y por eso quiero mostrarles cómo un sistema humano, que los sistemas humanos son neutros, pero los pasos que un sistema humano da para transformarse en un sistema esclavizante. Y esto se aplica a todos los niveles. Se puede aplicar a la ONU, se puede aplicar a los gobiernos, se puede aplicar a una iglesia, se puede aplicar a una institución religiosa. Y nosotros tenemos que evaluar si queremos vivir en libertad o queremos vivir en esclavitud. Si queremos ser líderes del reino de Dios que promuevan libertad o queremos ser líderes del dragón o dirigentes del dragón, porque los que lideran con el dragón no son líderes, son dirigentes, que se dedican a proyectos, pero no le interesan las personas. Nosotros tenemos que decidir si queremos ser líderes o dirigentes. Y estos pasos que les voy a poner, aplíquenlos, pónganlos en el sistema judío, en la iglesia de la Edad Media, aplíquenlo a cualquier sistema y van a ver que se dan. El primer paso, lo primero que hace un poder que se empieza a transformar en un poder esclavizante es centralizar el poder. Es centralizar el poder en unos pocos. Y por eso Babilonia, ¿se acuerdan cuando estudiamos el tema de Babilonia? Babilonia era juntar a todo el mundo en la torre. Donde hay centralización de poder, comienza a haber esclavitud, de a poco. Estos pasos al principio no nos damos cuenta, decimos, con centralizando el poder vamos a poder hacer muchas más cosas y todo lo demás. Y parece, hay muchas lindas justificaciones para centralizar, pero donde se centraliza el poder, comienza un proceso de esclavitud. En sistemas, un sistema comienza a concentrar la toma de decisiones en un grupo pequeño o en una sola entidad. Esta centralización reduce la participación y establece una jerarquía rígida
que usa el control como herramienta y no permite controlar a los pocos que controlan. Ustedes van a ver, toda persona que es controladora no le gusta ser controlada. Es una ley, analícenlo en su casa, si tu esposo te quiere controlar, trata de controlarlo. Si tu esposa te quiere controlar, trata de controlarla, a ver si la puedes. Y peor con la esposa, No, yo siempre dije que las mujeres son más poderosas que los hombres y lo creo, sigo creyendo, y por eso cuando se manifiesta una característica nociva en una mujer, no sé si me estoy metiendo en lío con esto, mejor me arrepiento, no sigo. Pero como voy a terminar, pero estoy transpirando. Como la mujer, Dios le ha dado más talentos que el hombre. Cuando la mujer se transforma en alguien malo, es más malo que el hombre. Anótenlo, tírenlo por ahí. Después, no sé si va a ser el último sábado que esté en esta iglesia. Pero bueno, lo primero es centralización de poder. Segundo, establecimiento de normas rígidas. Se implementan normas y regulaciones estrictas que deben seguirse sin cuestionamiento. Estas reglas suelen justificarse como necesarias para la seguridad, el orden o la eficacia, pero en realidad buscan controlar las acciones y pensamientos de las personas. Fíjense que esto pasó con el sistema judío. Se crea el Sanedrín y todos tenían que seguir las leyes del Sanedrín. Después se crean un montón de normas rígidas para controlar, normas sin sentido incluso, pero en la medida que se crean esas normas sin sentido se masifica al pueblo y entonces se puede controlar mejor al pueblo. En las iglesias cristianas, un instrumento de control, que nadie lo ve ya como un instrumento de control, justamente por la esclavitud a la cual llegamos, son los credos y las declaraciones de doctrinas. Generalmente cuando se pone un credo, y siempre lo van a ver así, cuando se hace un credo es porque hay un problema que hay que afrontar. Entonces unos poquitos dicen, hay que creer esto, y todos tienen que creer esto y tienen que ser juzgados por esto. Es un instrumento de control. Por eso cuando nace el movimiento adventista dijeron nunca vamos a tener un credo ni nada que se le parezca. Nada más que ahora alguien que me está escuchando dice, el pastor Joel Barrios está en contra de las doctrinas. No, yo no estoy en contra de las doctrinas, estoy en contra de un credo. Estoy en contra de una declaración de doctrinas. Porque no es algo del reino de Dios, es un instrumento de control. Cuando se hace un credo, la gente deja de estudiar la Biblia y ahora se aferra al credo. Y cuando estudia la Biblia, trata de con la Biblia apoyar su credo. Entonces surgen los sermones apologéticos, que son los sermones apologéticos, es decir, nosotros estamos bien, todos los demás están mal. Y entonces en el sermón apologético yo demuestro con la Biblia por qué creemos nosotros como creemos. No es que yo abro la Biblia para decir, a ver, vamos a ver qué dice la Biblia para que yo crea como dice la Biblia. No, sino que abro la Biblia para apoyar lo que yo ya decidí creer. ¿Se entiende? Bueno, el segundo paso para la opresión es el establecimiento de normas rígidas, normas de conducta, normas de creencia, normas... Y entonces por medio de eso se controlan los pensamientos de las personas. El tercero es manipulación de la información. Se controla el acceso a la información y se distorsiona la verdad para influir en la percepción de la realidad. Este paso ayuda a legitimizar las decisiones del sistema y hacer que las personas duden de sus propios juicios. Ahora se crean mecanismos de información que se llaman los mecanismos de información oficial. Y generalmente los mecanismos de información oficial ocultan parte de la realidad para que la gente esté contenta. Esto pasa en todos los sistemas. Y por eso los sistemas del reino de Dios tienen que ser lo más cristalinos posibles. Tienen que ser sinceros. Tienen que estar dispuestos a ser evaluados. Cuarto, hay una dependencia inducida. Se crea un entorno en que las personas dependen del sistema para satisfacer las necesidades básicas, lo que las hace más vulnerables y menos propensas a cuestionar o desafiar la estructura establecida. Fíjense con el Templo de Jerusalén. Dios había dicho que se podía sacrificar solamente en Jerusalén. Y claro, alguien puede, Dios está centralizando ahí, ¿no? Yo creo que Dios centralizaba, en ese caso, puso en Jerusalén,
Porque si ustedes ven en el Antiguo Testamento, en la medida que vamos avanzando en el Antiguo Testamento, Dios continuamente por medio de los profetas dice, yo no quiero sacrificios, quiero misericordia. O sea, eso es una sombra. No quiero que acá vengan a sacrificar miles de corderos para que yo esté bien. No, lo que quiero es que ustedes traten bien al huérfano, estén bien con la viuda, pero no quiero sacrificios. Entonces, por eso, pero entonces, ¿qué pasa? En el templo, para poder centralizar, los sacerdotes crean una moneda del templo. Entonces ahora las ofrendas solamente se podrían tener en la moneda del templo y entonces había que cambiar, antes de dar la ofrenda había que cambiarla a la moneda del templo y entonces en el intercambio los sacerdotes también ganaban. No solamente eso, sino que ahora dice, la oveja la tienen que comprar en el templo. Y entonces ahora crean una dependencia induciva. Todo aquel que quería recibir perdón de pecados, entonces tenía que ir al templo y tenía que recibir los beneficios del templo y a través del templo solamente recibir el perdón de pecados. Eso pasó en la Edad Media con las indulgencias también. Decían solamente pueden obtener el perdón de pecados a través de los mecanismos que crea la Iglesia para que ustedes sean perdonados. Y que se llaman esos mecanismos, se llaman indulgencias. Y todos tienen que comprar indulgencias para tener los pecados perdonados. Entonces se crea una dependencia inducida y la gente entonces comienza a depender del templo, a depender del sistema para poder sobrevivir espiritualmente. Porque si no, se pierden. Quinto, hay un desincentivo de la disidencia. En los sistemas que se van transformando en sistemas esclavizantes, se castiga o reprime cualquier forma de disenso o crítica, ya sea de manera explícita, mediante sanciones, amenazas o violencia, o implícita, mediante la estigmatización social. Y esto ustedes ya lo saben, comienza la persecución a todo aquel que disiente. Y ojo, si no estás con nosotros, estás perdido en contra de nosotros y estás perdido. Y por eso se crea una dependencia espiritual del sistema, haciendo depender la salvación de una persona de un sistema religioso. Ese es un pecado total. Eso es justamente la iglesia del medioevo que nos trajo hasta ahora aquí y parece que todavía no nos podemos sacar esas creencias que nos metieron en la cabeza y nos enseñan muchas veces, el sistema cristiano nos enseña que es a través del sistema religioso que yo soy salvo. Y si el sistema religioso me deja fuera, ya estoy perdido. No es así. Y si no, leanlo en los evangelios. Sexto, adoctrinamiento y propaganda. Se utilizan métodos de adoctrinamiento para inculcar creencias y valores que perpetúan la sumisión al sistema. La propaganda juega un papel importante en reforzar la idea de que el sistema es justo, necesario y la única opción viable. No voy a comentar mucho sobre esto. Séptimo, deshumanización y separación. Se segmenta la sociedad en grupos de nosotros contra ellos, lo cual debilita la solidaridad y dificulta la resistencia colectiva. Esta táctica también puede implicar la demonización de aquellos que se oponen al sistema. Octavo, control de recursos. Se controla el acceso a los recursos económicos y sociales, lo cual refuerza la dependencia y limita la capacidad de las personas para actuar fuera de las reglas del sistema. Noveno, naturalización de la opresión. Se convierte la opresión en algo normal y aceptado. A medida que pasa el tiempo, las personas se adaptan y consideran que las condiciones esclavizantes son parte natural del sistema y de la vida, lo que dificulta aún más la resistencia o el cambio. Tremendo. Estos pasos son ideados por Satanás para esclavizar a los seres humanos, porque hay una sola cosa que se propone Satanás, que los seres humanos sean esclavos de otros seres humanos. ¿Y qué es lo que se propone Dios? Liberar a todo ser humano que está esclavizado por otro ser humano. Último paso, mecanismos de vigilancia y castigo.
se implementan sistemas de vigilancia que monitorizan el comportamiento de las personas y se aplican castigos para garantizar la conformidad. Estos son los 10 pasos que sigue cualquier sistema para transformarse en un sistema esclavizante. No todo sistema es esclavizante, pero donde se siguen estos pasos, el sistema se transforma en un sistema esclavizante. Conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Dios nos ha llamado a nosotros a ser líderes de su pueblo. El Apocalipsis dice que el movimiento final va a comenzar como la respuesta de los líderes de las 7 iglesias al llamado de Dios, a la revelación de Jesucristo. Los que acepten el llamado de Jesús, la revelación de Jesús, entonces se van a transformar en líderes. Pero si se van a transformar en líderes, ¿cuál es la función de un líder? Liberar. Se van a transformar en agentes de liberación del Cordero. O nos vamos a transformar en agentes de liberación del Cordero. Pero cuando comencemos a liberar por medio de describir los principios del reino de Dios, ¿quién se va a enojar? Los faraones. Los faraones que están usando el sistema para servirse a sí mismos. Y alguien puede decir, pero Joel, ¿estás en contra de los sistemas? No, no estoy en contra de los sistemas. Los sistemas son una bendición. Es más, Dios siempre trabaja eso, porque alguien que puede estar escuchando dice, ¿entonces toda organización es mala? No, no toda. Dios nunca hace algo desorganizadamente. Los sistemas se necesitan. La iglesia es un sistema humano, pero no es un sistema jerárquico, no es un sistema opresor, no es un sistema que sigue estos pasos, es un sistema que sigue pasos diferentes. Y alguien puede decir, ¿y cuáles son esos pasos? Están en la Biblia, están en lo que enseñó Jesús, están en la iglesia apostólica. Esos principios están claros, pero no nos podemos engañar diciendo que porque tenemos esto ahora le hablo a todos los cristianos, que porque tenemos un buen credo, que porque tenemos una buena definición doctrinal, entonces no importa los pasos que seguimos en el sistema, no importa lo que hagamos administrativamente, no importa cómo nos comportamos en una junta, no importa cómo usamos los recursos económicos, no importa nada de eso, con tal de que creamos lo correcto. No, eso es un engaño. Creencias correctas sí, pero tenemos que creer en los principios correctos. Y son los principios que levantan a Jesús como rey de su reino, del reino de los cielos. Y por eso seguir estos principios, predicar estos principios, sin duda va a despertar oposición. Sin duda que Satanás va a levantar a gente desequilibrada también y va a querer ir a meter una bomba y decir, todos los sistemas están mal, vayamos en contra de la conferencia, vayamos en contra. No, le digo, en las conferencias, las uniones, la asociación general no hay ningún problema. Si hay problemas es porque hay personas con problemas, pero el sistema no tiene problemas. Son las personas que estamos allí que decidimos qué principios seguimos o qué principios no seguimos. Por eso nadie está predicando en contra de sistemas. Estamos predicando en contra de principios que no dan gloria al reino de Dios, que no dan gloria a Cristo. Apocalipsis 21, 6 al 8 dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, y sigue con la lista, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Cuál es la primera característica de aquellos que no van a entrar en la Nueva Jerusalén? ¿Cuál es la primera? Cobardes. Si tú quieres dar un paso en el llamado de Dios y si has aceptado el llamado de Dios, no puedes ser cobarde. Y alguien puede decir, pero es que yo soy cobarde. Ahí está, gloria a Dios si lo reconoces. Mi poder, dice Dios, se perfecciona en tu debilidad.
y conmigo vas a ser valiente. Lo único que tienes que determinar hoy es a quién le vas a dar tu lealtad. ¿A mí, dice Dios, o a un sistema? Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora vamos a salir a hacer una revolución. No, lo que tienes que ser es firme. No es poniendo bombas que vas a causar cambios. No es con los métodos del dragón. Es con amor, dice allí. Dios nos dio poder, amor y dominio propio. No vas a insultar a nadie. No vas a tratar mal a nadie, por más que sea el faraón. Simplemente le vas a decir las cosas. Y si alguien se quiere sentar en un trono y hacerte sentir que eres inferior, en el nombre de Cristo, tú no eres inferior a nadie. Y cuando un ser humano se quiere mostrar que por el trono que tiene es superior a ti, por el escritorio que se sienta es superior a ti, por el color de ojos que tiene es superior a ti, por la ropa que se pone es superior a ti, por la cuenta bancaria que tiene es superior a ti, por la experiencia que tiene es superior a ti, por los años que tiene en la iglesia es superior a ti, te encontraste con un faraón. Ten lástima de esa persona, pero no te sometas. No te sometas. Porque hemos sido llamados a servir a Dios, no a Faraón. Temed a Dios y dadle gloria. Temed a Dios. Mateo 5, y me olvidé de poner el versículo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ah, no, pero es que yo quería matar a todo el mundo. Sí, así se conquista la tierra fuera del reino de Dios. Pero en el reino de Dios la tierra se la conquista ¿con qué? Con mansedumbre. Es impresionante la fuerza que hay en la mansedumbre. Y por eso no hemos sido llamados a seguir un terrorista. Seguimos a un humilde carpintero que venció muriendo por nosotros. Si seguimos a Jesús, entonces seguiremos lo que dice Apocalipsis: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Que Dios te bendiga.